La palabra de Dios en Deuteronomio 4, 9 al 10 habla de lo que nosotros como familia tenemos responsabilidad, y con mi esposa hoy venimos a hablarle un poco de eso, un poco de esas experiencias que usted debe tener como familia, usted debe tener como padre de familia, como mamá, como hijo, porque todos forman parte de una familia. ¿O es usted solo aquí? No, siempre formamos parte del núcleo de la familia. Y el diablo odia a la familia. ¿Sí sabía usted eso? Odia a la familia el diablo. ¿Sabe por qué? Porque odia a la iglesia. Y si usted no se conforma como familia, la iglesia siempre irá coja, siempre no va a funcionar como debe funcionar. Y a veces pasamos por desapercibido esto. Y yo quiero que leamos esa porción de la palabra porque el Señor nos da una responsabilidad. Dice, pero cuidado, asegúrate de nunca olvidar lo que viste con tus propios ojos. No dejes que esas experiencias se te borren de la mente mientras vivas. Y asegúrate de transmitirlas a tus hijos y a tus nietos. Jamás te olvides del día que estuviste ante el Señor tu Dios en el monte Sinaí, donde Él me dijo, convoca al pueblo para que se presente ante mí y yo mismo lo instruiré. Entonces ellos aprenderán a temerme toda su vida y les enseñarán a sus hijos que también me teman. La gran responsabilidad de ustedes, padres, hoy. Y este era un momento donde el Señor le estaba diciendo a Moisés qué deberían hacer para pasar, para ser instruidos, para obedecer lo que Él quería que nosotros atendiéramos. Y eso es una labor de nosotros como padres. Feliz día, papá. Feliz día, papá. Ya recibo. Pero recibo esa gran responsabilidad que tengo como padre. La responsabilidad de no venir aquí con una actitud religiosa y harta, sino la responsabilidad porque yo me instruyo en el día de reposo, como lo estaba haciendo Moisés, para transmitírselo no solamente a sus hijos, sino a sus nietos. La gran responsabilidad de la iglesia en este tiempo es de instruir, como era en ese momento, lo que Dios habla, para instruir y llevárselo a sus hijos y a sus nietos. O sea que el regalo que le tenemos hoy a los padres es decirles que su responsabilidad es generacional. Padre y madre, nosotros estamos aquí con una responsabilidad que se tiene que extender generación tras generación. Y con frecuencia nosotros los cristianos estamos muy familiarizados con la obra del Padre, de nuestro Dios, con la obra del Hijo, del Señor Jesucristo y también con la obra del Espíritu Santo, o por lo menos eso es lo que creemos. Pero lo que queremos hoy hablar es de la importante función que tiene el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros, que va a repercutir ¿en qué? A nuestra familia. Es que nosotros creemos que el Espíritu Santo, como es, alguien dice, la tercera persona de la Trinidad, entonces como que el Espíritu Santo, como el tercero, ¿no? Y hay mucha gente que se relaciona muy bien con el Hijo, muy regular con el Padre, porque ha tenido unas relaciones con sus padres biológicos muy malas. Y esos hombres y esas mujeres que han tenido tan pésimas relaciones con su papá biológico, se les dificulta demasiado tener una relación con el Padre. Entonces me meto solamente con el Hijo y el tercero, el Espíritu Santo, lo dejo ahí porque ni siquiera lo conozco, no lo anhelo, no quiero pues ni siquiera conocerlo. Entonces eso es lo que nosotros y mi esposa está diciendo. Queremos que nosotros como familia veamos esa importancia de lo que es el Espíritu Santo en nosotros como familia. Si nosotros no entendemos esa importancia, no vamos a poder cooperar con el Espíritu Santo, porque Él es un caballero y Él golpea la puerta y Él espera que nosotros abramos y Él pueda entrar y obrar. Entonces tenemos que disponernos y cooperar, porque eso es lo único que puede asegurar. El Espíritu Santo es el único que puede asegurar que esa responsabilidad que tenemos perdure por generaciones.
O si no, en nuestras fuerzas naturales no lo vamos a poder hacer. No tenemos ni la sabiduría, ni la santidad, ni la fuerza suficiente para hacer que el Espíritu Santo se extienda generación tras generación, si no es con la ayuda de Él. El Espíritu Santo te muestra a ti como papá, que nosotros culturalmente, nosotros mexicanos, colombianos, latinoamericanos, somos hombres que hemos sido levantados de pronto con papás que nunca acariciaron, papás que no saben acariciar, papás que no saben besar, no sabemos besar, papás que no sabemos abrazar. Y entonces no estamos haciendo la labor que quiere el Padre que hagamos. Y el Espíritu Santo es el que rompe todos esos esquemas tradicionales, esos esquemas de dureza que por generaciones hemos venido trayendo y que en la misma iglesia se dan. Papás duros, papás fuertes, papás que quisieran dar un beso, un abrazo, una caricia a sus hijas, porque usted tiene la labor, papá, de bendecir y de afirmar sus hijas. El primer te quiero, el primer te amo, el primer qué linda estás. El primer amor te corresponde a ti, papá. A ti. Porque si no, ellas serán susceptibles a irse con el primero que se lo diga. Por eso afirma. Hay mujeres sintiéndose muy mal porque nunca su papá las afirmó. Nunca su papá les dijo, qué lindo te queda ese vestido. Qué hermoso te queda ese pendiente. Qué hermosa estás. Y los mexicanos y los colombianos somos muy parecidos. Nosotros hemos sido influenciados fuertemente por su cultura mexicana. Y en ese sentido también, yo recuerdo que mi mamá me contaba que cuando nosotros nacíamos fuimos 5 hermanos. Lo único que hacía mi papá era acercarse a la cuna de la clínica y decir, está bonito. Y nosotros no supimos lo que era ese papá del que hablaba mi esposo, y muchos de nosotros hemos crecido así. Pero lo que tenemos que entender es, cuando vino el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ellos llenaron todas esas necesidades y esos faltantes nuestros. Por eso tenemos que entender de dónde viene, por qué está el Espíritu Santo en medio de nosotros y para qué está. El Espíritu Santo nos muestra a nosotros como padres, porque la primer figura de amor que tiene un hijo la recibe de nosotros. La recibe de sus papás. Por eso nuestros matrimonios tienen que estar tan sólidos en el Señor, viendo la figura del Espíritu Santo, y usted, Espíritu Santo, diciéndoles como pareja. Por eso a veces tenemos que decir, Espíritu Santo, ayúdame con esta vieja. Ayúdame, quiero amarla, quiero decirle algo. No quiero pelear tanto. Quiero pelear tanto, quiero aprovechar mejor el tiempo porque mis hijos me están mirando. Espíritu Santo, yo no sé qué hacer. Porque los hijos están con el ojo así y dicen, ¿será que este par sí se aman o no se aman? ¿O qué son? Ellos dicen, esos dos que vienen siendo, si se odian, se tratan mal. Viven pateándose, viven regañándose, viven desautorizándose, nunca se colocan de acuerdo, nunca resuelven un problema. Eso es amor. Entonces, esa instrucción que estaba mandando el Señor a través de Moisés es: asegúrense de que sus hijos recibirán a través del Espíritu Santo esa imagen de amor que necesitan para que ellos se lo transmitan a sus nietos. Y la iglesia y una sociedad se aseguren de conocer a Dios. Recordemos cuando llegó el Espíritu Santo a nuestras vidas. Juan 16:7 dice, el Señor, cuando ascendió para estar al lado de su Padre Dios, dijo, pero les digo la verdad, dice Jesús, les conviene que yo me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré a ustedes. Lo que quiere decir que nosotros no podemos ver al Espíritu Santo como cualquier cosa. El Espíritu Santo no es una cosa, no es algo que nosotros con el que no podamos tener relación. Es
quien dejó el Padre y el Hijo para que nosotros podamos tener comunión con ellos. Es su consolador. Y uno puede decir como hijo, si usted tuviera una edad donde su padre se va a ir y dice, ¿sabe qué? Le conviene. Va a venir alguien que lo va a mantener. Chao. ¿Qué sentiría usted? Dice, no, papá, pero ¿qué está haciendo? No te vayas. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué me deja? Pero era tal la conveniencia, esa unidad perfecta, de esa triunidad perfecta, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que usted y yo y la iglesia necesita del Espíritu Santo, su consolador. Muchos hoy vienen diciendo, ¿qué hacer con mi familia? Muchos pueden venir, muchos hombres, muchos padres pueden decir, ¿qué hago para resolver esta situación? Y están optando por la vía más fácil, es abandonar su casa. Esa es una vía fácil, esa es una vía de una persona que no está actuando conforme a lo que el Señor quiere. Por eso, su consolador, el Espíritu Santo, es esencial en la familia, en sus relaciones. La obra que Él hizo en la vida de Jesús es el ejemplo perfecto donde todos podemos ver lo que Él puede hacer en nuestras vidas si cooperamos con Él. O sea, Jesús tuvo en cuenta, era Dios. El Espíritu Santo estaba muy, muy, muy activo en la vida de Jesús y Él quiere hacer lo mismo con nosotros. La Biblia dice que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Mateo 1 del 18 al 20 dice, el nacimiento de Jesús el Cristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. ¿Qué tal ese momento? Imagínese usted. Pues ¿Quiénes están de novios aquí hoy? ¿Quiénes son los novios hoy? ¿Quiénes están de novios? Hay novios por acá. ¿Dónde? Por Novios. acá. ¿Qué tal? ¿Qué tal que su novia diga, ¿sabes qué? Estoy embarazada. Pero tranquilo que es del Espíritu Santo. Y usted entonces, le dice, ¿cómo no? Quitémonos la religiosidad, hombres. ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué pudo haber pensado el pobre José? Y ella se pone roja. Dice, ¿qué pensaría José y qué sentiría José? No, esta gente dice, no, yo oraría por ese vientre de una vez. Yo lo creería, sin dudarlo. Yo te perdono, novia mía, no importa que te haya dejado embarazada el Espíritu Santo. Imagínense esa situación de noviazgo. La palabra también cuenta que hubo muchos problemas. José se quiso ir. Y a veces volvemos tan religiosa la palabra que decimos, no, eso sería un ungido de Jehová. Aceptaría a ese hijo. Pues sí, si a usted le toca, le tocaría, pero hubo un problema ahí. Pero el Espíritu Santo tiene la capacidad de dar vida. Pero el Espíritu Santo concibió a nuestro Salvador, porque Él era concebido sin pecado, a excepción de lo que somos nosotros como hijos biológicos, que hemos sido concebidos en pecado. Concepción de vida por parte del Espíritu Santo. Lo segundo que hizo el Espíritu Santo en la vida de Jesús está en Hechos 10:38. El Espíritu Santo ungió al Señor Jesucristo. Me refiero a Jesús de Nazaret, dice la Biblia, como lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y como anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús dependió del Espíritu Santo. Su obra terrenal la hizo, que era Dios. Espíritu Santo
formaba parte de todo su poder. Todo el poder era dado por el Espíritu Santo. Y dice la palabra que estamos citando que lo ungió Con poder. y es ese poder no de mandato, sino ese poder que da la autoridad que usted como papá debe tener. Entonces, papás, el Señor quiere ungirte a través del Espíritu Santo, pero para que tengas autoridad. No la autoridad que estás pensando y ves, yo te dije, yo soy el que mando. No, necesita poder porque necesita bendecir hijos, llevar provisión. Necesita colocar el Ayuda. pecho, estar ayudando, tener autoridad. La unción significa yo me aparto para tener autoridad. Hay hombres que aquí funcionan muy bien en la iglesia. Muy bien. Hermano, hermana, ¿cómo estás? Muy bien, tú, hermano, hermana. Pero en la casa patean, violentan a sus mujeres, estropean sus hijos, jamás afirman sus hijos. Y eso no es unción. La unción se muestra en los lugares donde no nos ven. Esa es la unción. La unción porque el Señor te está mirando allí. ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a tu jefe? ¿Cómo tratas a tus subalternos? Eso es unción. La unción es cuando estás lleno de autoridad y eso lo da el Espíritu Santo. Es que el poder que nos es dado cuando nos ungen con el Espíritu Santo nos permite hacer lo imposible, permite que nosotros logremos hacer esas cosas que en nuestras fuerzas naturales no logramos Pero hay hacer. mujeres también así, ¿no? Ese es el poder que nos es dado. Poder acercarnos y decirle, Señor, yo no puedo hacer esto, no lo puedo lograr. Y la unción que nos da ese poder es el que logra hacer eso que nosotros no podemos. Lo tercero es Pero hay mujeres que también hacen eso. No, solo los hombres. Nosotras también tenemos mucha parte, pero vamos a verlo aquí. El Espíritu Santo llevó al desierto también como tercer punto para preparar su ministerio en la tierra. Increíble que haya sido el Espíritu Santo el que haya llevado a Jesús al desierto. Dice Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Tremendo. ¿Alguien Tremendo. ha pasado por algún desierto aquí? ¿Sí conocen el desierto? No, pero el del Sahara no. Ese desierto donde tú vas y dices, ¿qué pasa? No salgo de esto. ¿Qué es esto tan terrible? ¿Qué es esta situación económica? ¿Qué es esto que está pasando? ¿Por qué tanto conflicto? ¿Por qué estamos pasando por esta situación con este hijo, con esta hija? Y muchas veces nosotros creemos que es el desierto donde el diablo te ha llevado. Y usted hace guerra espiritual, sigue haciendo guerra espiritual, pero usted hace guerra espiritual todo el día, patea al diablo, lo saca, y no se ha dado cuenta que el Espíritu Santo te puede llevar al desierto para que aprendas lo que tienes que aprender. Nosotros fuimos llevados al desierto durante 10 años y fue un desierto económico. Tuvimos una falta de trabajo de mi esposo por 10 años. No, pero yo no me quedé acostado, ¿no? Di eso, por favor. No, nunca lo vi quedarse acostado, gracias a Dios. Porque usted entonces se imagina ya al tipo acostado. No, Hay hombres que no, la única autoridad que tienen y el único control que toman es el del televisor, ¿no? Eso viven controlando, pero el televisor. Entonces, no, siempre quise sumar,
Sí, mi amor, es verdad. Por favor, diles. Es verdad. Nunca lo vi quedarse acostado. Pero ese desierto nos preparó para el ministerio, que fue lo mismo que pasó con Jesús. Fue preparado, llevado al desierto para preparar su ministerio. Y nosotros hoy podemos decir, ese desierto que pasamos, en el cual mi esposo estuvo sin un trabajo fijo, sin una entrada fija, él hacía cosas, el Señor le dio ¿Sabes por qué? por ¿Sabes por qué? proveer por mi lado. Sí, eso fue muy duro, ¿verdad? Ni me acuerdes. Ahí en el desierto el Señor recompone figuras de paternidad y es lo que yo les puedo decir hoy. En el desierto familiar que el Señor nos puso a vivir, el Señor quiso recomponer mi machismo, quiso destruir mi machismo, porque fui levantado por ancestros en hogares machistas, muy fuertes. Y el Señor dijo, ya, vamos a hacer, sí, muy bien. ¿Quieres trabajar? ¿Quieres servir en la iglesia? ¿Quieres ser un hombre conforme al corazón de Dios? Bueno, vamos a trabajar. Vamos para el desierto. El Espíritu Santo lleva al desierto y dice, vamos a recomponer y voy a proveer por allá. No, Señor. El problema que había era que yo venía de una formación matriarcal en mi casa, donde las mujeres mandaban y las mujeres eran las que hacían y decían y deshacían Terrible. en la casa. Terrible. Entonces, la que tenía la plata en el bolsillo mandaba. O sea, nos encontramos machismo y matriarcado y fue un choque de trenes. Imagínense lo que empezó a pasar en ese hogar del Señor. Y éramos cristianos, íbamos a la iglesia y servíamos, porque desde que nos casamos estamos en la iglesia. Y aquí levantábamos allá en Bogotá, levantábamos las manos. Señor, transfórmame. Y el Señor, renuévame. Sí, eso estoy haciendo. Eso estoy haciendo. Y entonces en medio de ese desierto mi figura de hombre se empezó a componer. Pero la de la mujer también. Yo era un hombre que decía lo siguiente. Ya ganaba la plata. Yo decía, coja su plata. Yo llegaba con mi platica de la quincena y decía, mi amor, para pagar los servicios. No quiero, esa plata es tuya, Esa plata tú te la ganaste. es suya. Esa plata no me la he ganado yo. Y caminaba. Prefería hasta caminar. sus lugares de trabajo en vez de recibirme a mí. Machista. Yo creo que el Señor decía, qué pena. Yo creo que el Señor a veces nos mira y dice, qué pena. Qué pena. Y yo decía, esa plata es suya. Y entonces el Señor decía, bueno, entonces seguimos en el desempleo. Vamos, estamos en el desierto, el Espíritu Santo quiere seguir tratando cosas contigo. Entonces, como yo soy hotelera, yo tenía que viajar. Fuera de eso viajaba. Y yo cuidando niñas, haciendo colitas. Mi hija dice, y mi papá me hacía las colas una arriba y otra abajo y así me iba para Y como que el Espíritu Santo me recalcaba, haz colitas. Un día me dijo que lo llamé desde mi trabajo para saber cómo estaban y pues obviamente no me acuerdes de eso. Yo trabajaba en un hotel, o sea, yo soy hotelera, entonces a mí me llevaban a los hoteles para conocer el servicio. En un hotel de lujo, en Cartagena, y me llamaba desde allá. Yo sentía el viento del mar. Decía, sentía las olas, el mar lo oía de la rabia. ¿Y te acuerdas una que dice, golpea? Estábamos hablando y golpea la puerta a alguien. ¿Con quién estás? ¿Con quién? Ay, qué pena. Qué pena. No, es que tengo que abrir mi corazón aquí. Room service para la señora Bermúdez. Y yo escuché eso. Y fuera de eso te están llevando el desayuno a la cama. Y el Señor decía,
El Espíritu Santo en el desierto, recomponiendo la figura de hombre en medio del desierto. Esos hombres machistas, el Señor empieza a traerlos y a quebrar un poco todos sus sentidos. Pero fue ahí donde él se encontró con el Señor. Fue ahí donde él escudriñó la palabra, se metió. Yo oía a un hombre a las 3 de la mañana levantándose a guerrear por mi casa, a proclamar bendición sobre las alacenas. Yo allá en 3 Sueños oía eso. Y como yo venía de una formación tan matriarcal, donde me han dicho que yo tenía que trabajar y que yo podía y que no necesitaba un hombre y que no fuera boda y que todo eso lo aprendí en mi casa. El Señor también trabajó conmigo. El Señor también me llevó al desierto y yo podía ver que mis prioridades no estaban bien. Porque yo decía, ay, ¿qué hace él orando? Eso no se consigue en oración, eso vaya y trabaje, salga, consiga. ¿Quién la ve, no? Eso era lo que erradamente yo tenía como concepción de mujer, de familia, de trabajo. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Me enseñó cuáles eran mis prioridades. Yo tenía que poner a Dios por encima de todo como mi proveedor. Tenía que poner a mi esposo y luego mi trabajo y demás. Pero Dios tenía que ser el dueño de todo. Entonces, ¿qué terminé haciendo? Me di cuenta que si yo no renunciaba, íbamos a terminar separados. Sí. Y tuve que tomar una decisión y yo renuncié a mi trabajo y nos quedamos los dos sin trabajo. En el desierto. Y yo decía, no vas a soltar ese Ahí trabajo. sí le gustaba mi trabajo. Es Ahí nuestra sí. provisión. Tuvimos que soltar el trabajo y decidimos soltar el trabajo porque el Señor en medio del desierto también enseña quién es tu proveedor. Amén. Porque el Señor es tu proveedor a través de esa habilidad que te entregó de trabajo. Amén. El Señor es tu proveedor a través de esa gran multinacional en la que trabajas. Es el Señor tu proveedor, aún en ese mínimo salario que te ganas. Ahí también Él es tu proveedor. Entonces el Señor recompuso nuestras prioridades. Porque otra de las cosas que también el Señor recompone en el desierto son las prioridades. Generalmente el cristiano tiene las prioridades desbalanceadas. Uh-huh. Está, dice usted, Dios primero, trabajo segundo, tercero, la mamá, el papito. No, pero eso es en Colombia, aquí no. Aquí no, No. ¿no? Las prioridades que el Señor establece son Dios, esposo, esposa, ni siquiera los hijos van en el tercer lugar. Amén, dice por allá. Porque si tú no tienes una relación como esposo, esposa estable, tus hijos serán inestables. Cuarto, Iglesia. trabajo. Quinto, iglesia. Sexto, familia extendida. Perdón, papás, perdón, mamás, no me van a tirar tomates. Recomponer las prioridades fue algo que en el desierto también nosotros establecimos. Y nosotros, el Señor, a través del Espíritu Santo, nos ayudó a componer. Nosotros debemos recomponer las prioridades. En ese desierto, orando los 4 por provisión con nuestras hijas, les pudimos enseñar a ellas que la fe, afianzar su fe, pedir a Dios. Y empezamos a ver cuando recompusimos nuestras prioridades, empezamos a ver la respuesta de Dios. Y llegaban a nuestra casa mercados, llegaba provisión, empezamos a ver esos milagros que no habíamos experimentado por querer hacer las cosas a nuestra manera.
Entonces, la obra del Espíritu Santo debe tener manifestaciones externas que la gente pueda ver. No les estamos diciendo que tienen que renunciar a sus trabajos, fue algo que hizo el Señor con nosotros. Así, porque Pero haciendo algo, colaborando, cooperando con el Espíritu Santo, Él pudo entrar y trabajar y hacer su obra en nosotros. por eso es tan importante en una familia usted pueda nacer de nuevo. El concepto de nacer de nuevo siempre lo tenemos de manera individual y así debe ser. Pero yo nazco de nuevo para que mi esposa también nazca de nuevo. Somos responsables muchos de la salvación de nuestros esposos y de nuestras esposas. Hay momentos donde tú tienes que sostener la casa, mujer, porque eres responsable de la salvación de tu esposo. Pero llega un momento en que tú también, esposo, eres el responsable de la salvación de tu esposa y de tus hijos. Por eso tienes que sostener, por eso tienes que estar pegado del Espíritu Santo, nacer de nuevo a la relación con el Espíritu Santo, porque en estos tiempos tenemos que volver a lo que el Señor nos decía en Deuteronomio 4. Será responsable de que conozcan que Dios es el Señor, que Jesucristo es el Salvador, no solamente tus hijos, sino los nietos. Y eso se asegura naciendo de nuevo. Cuando yo soy un hombre nacido de nuevo, cuando eres una mujer nacida de nuevo, cuando somos una familia nacida de nuevo. Juan 3:3. Jesús y Nicodemo. Jesús le respondió a Nicodemo, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. Entonces usted tiene que nacer de agua. Mujeres, ustedes saben que es romper fuente, ¿no? ¿Sí? Se rompe la fuente, líquido amniótico sale, nace de agua, de la matriz. Pero es tan importante nacer del Espíritu. Y a veces nosotros los cristianos no nacemos del Espíritu. Debemos nacer del Espíritu, pero ese Espíritu que nos lleva a toda verdad, que nos lleva a avanzar, que nos lleva a tener una nueva condición familiar, que nos lleva como hombres a ser personas, hombres realmente recompuestos por el Señor en este tiempo. O si no, la iglesia desaparecerá. Pero nacer de nuevo es lo que debe suceder con todo matrimonio. Yo me llamo Claudia Lucía Bermúdez Guatibonza, esos son mis apellidos de mi familia. Y mi esposo es Orlando Reyes Parada. Uy, ese también está feo. Nosotros, cuando nos casamos, formamos una familia que es la familia Reyes Bermúdez. O sea, y no somos nosotros nada, yo no soy nada de ella. No somos tenemos nada. que nacer de nuevo. No somos nada, mi amor. Nada. ¿Qué venimos siendo? Nosotros tenemos que nacer de nuevo. ¿Para qué? Para que quienes experimenten las bendiciones de Dios. Nosotros les traíamos una foto de nuestra familia, no sé si la tengan por ahí, para presentarles quienes han experimentado las bendiciones de Dios. O sea, ellas son nuestras dos hijas. ¿Y por qué traemos una foto de nuestra familia? Porque el Espíritu Santo ha hecho que nosotros podamos ser recompuestos. Hemos podido nacer de nuevo y hoy el Señor nos ha entregado una familia. Una familia que habla de Dios. Que le sirve. Una familia que así no trabaja en la iglesia, porque no todos trabajarán en la iglesia, pero una familia que contribuye a la sociedad. Una familia que contribuye al sector empresarial. Una familia que contribuye a la iglesia. Una familia que contribuye y han aprendido modelos, los modelos que el Señor quiere establecer y que no han cambiado. Y ya no somos 4, somos 6.
Y aquí van a venir mis nietos, generaciones nuevas que van a asegurar lo que leemos en Deuteronomio. Y no se nos va a olvidar decirles, el Señor nos instruyó y nos dijo que esto es lo que tenemos que Pero hacer. debemos nacer de nuevo. Nacer del Espíritu. Espíritu Santo. ¿Cómo hago, familia? Espíritu Santo. ¿Cómo resuelvo este problema? Espíritu Santo, mira estos sueños que tenemos. Espíritu Santo, porque yo debo nacer del Espíritu. Vida espiritual, ¿cómo está? ¿Qué leo? Espíritu Santo, guíame a través de tu palabra. Y yo le estoy instando a los hombres hoy. Si hay hombres que no leen la palabra, no conocerán a Dios. No conocerán sus promesas. Se la van a perder. Hombres que dicen, Espíritu Santo, hazme viva esta porción bíblica. Yo no quiero leer tu palabra religiosamente o porque me toca. Espíritu Santo, resáltame las promesas. ¿Qué hay para mí en este tiempo? Espíritu Santo, quiero nacer realmente. Cuando una familia nace de nuevo es llena de poder, porque la palabra de Dios dice en Hechos 1:8, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán testigos tanto en Jerusalén como en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando una familia nace de nuevo, es sellada con el Espíritu Santo de Dios y usted va a poder testificar de Jesús donde quiera que esté. No tiene que trabajar en la iglesia. Su familia va a tener el sello del Espíritu Santo y la gente le va a decir, yo quiero eso que ustedes tienen. Somos sellados por el Espíritu Santo. Y cuando un papá declara eso, hay poder. Hay poder. Cuando un papá se atreve a decir, mi familia, mi relación matrimonial es sellada por el Espíritu Santo, realmente el divorcio no va a aparecer. Los deseos de divorcio no van a aparecer. La motivación va a volver. Porque el Espíritu Santo empieza a darte poder. No es ese poder para estar sola en la iglesia. Es ese poder para darle esa palabra que necesita tu hija. Ese poder que necesita para darle una palabra de motivación a tu esposa, a tu esposo. Es ese poder para tener ideas, para sacar a la familia adelante de las sin deudas. Es ese poder que da solamente el Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo habita en nuestra casa, vive en nosotros, vive en nuestra casa. La palabra de Dios dice que, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios. Por eso hablamos que se nos tiene que notar en la casa y tenemos que ser más cristianos con nuestro esposo y con nuestros hijos que con cualquiera de la iglesia y con cualquier otra persona. El Espíritu Santo, cuando nacemos de nuevo, nos regenera y nos renueva. Por eso estamos más bonitos cada día. Tito 3:5 dice, Él nos salvó. Oye, yo creo que una mujer que viene ajada, una mujer que viene así como fea, hay que preguntarle al esposo, dice, oye, ¿y tu esposa por qué está así? Es Uy, culpa no, suya, ahí ¿no? te estás metiendo en problemas. Porque nos tienen que tener muy bonitas, sin mancha y sin El arrugas. Espíritu Santo me da poder para hermosearte. ¿Ah? Así es. Entonces, hombres, si quieren ¿Soy ver... bonita o fea? Porque Culpa de él. Porque nadie dijo nada. Porque a veces los tipos se ponen a mirar otras viejas. Esos tipos son. Empiezan a mirar en pastos ajenos porque su esposa no está bonita. Pues es culpa suya. Usted hermosea a su esposa. Su declaración hace que ella se ponga bonita. Su declaración hace que ella rejuvenezca. Su declaración hace que ella esté sana. Su declaración, porque somos llenos del poder del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo vive en ti. ¿Estás hermosa? Él nos regenera y nos renueva. Gracias, mi amor. Tito 3:5 dice, Él nos salvó
no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Él nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Por eso póngase Eso en pasa pie. cuando nuestra casa y nuestra familia nace de nuevo.